Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Gerardo Gabaldón. Luis Gerardo es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Bienvenido. Ahorita, hace pocos días, ustedes llevaron a cabo un seminario interesantísimo con especialistas en relación al homicidio, sus causas, sus riesgos, su significación, su castigo. Y eso suena interesante porque estamos en un momento de mucha violencia. Nosotros estamos considerados en este momento entre los 3 países más violentos del mundo. Pero además, uno se pregunta, ¿es este el contexto? Porque yo creo que de Venezuela hasta los homicidas han emigrado. ¿Cuál es la situación real y cuáles fueron los grandes líneas de exposición en ese seminario? Bueno, hola Maki y Manuel, un placer compartir con ustedes este espacio. Sí, nosotros decidimos convocar ese seminario para reunir no solo a investigadores venezolanos, sino a algunos invitados de Brasil y de Colombia, países vecinos con los que Venezuela tiene necesariamente que continuar en relaciones académicas y de todo tipo, para discutir en cuanto al homicidio en torno a 3 temas fundamentales. El riesgo, es decir, la capacidad de exposición o de victimización que tienen algunas personas de ser víctimas de homicidio, incluyendo los propios delincuentes cuando son muertos por la policía, que es una dimensión que ordinariamente no se considera. También la significación, es decir, cómo ven los propios protagonistas del homicidio, los victimarios, la situación en la que entraron, las motivaciones, cómo perciben su carrera en caso de que haya secuencia de varios homicidios, y finalmente el castigo, que tiene que ver con la sanción que se impone a los homicidas, porque ese es un tema muy actual en Venezuela, porque se discute mucho sobre si hay impunidad o no. No se considera usualmente, por ejemplo, los homicidios cometidos por la policía, que ya representan en Venezuela probablemente hasta el 33% de los casos. Todo eso son problemas vinculados a la protección de la vida y al valor de la vida y a la garantía constitucional de la vida que establece la Constitución, y que a mi modo de ver no forman parte de la agenda pública de discusión. Son cosas que se presentan como eventos fatalistas, como noticias de prensa muy abreviadas, muy condensadas, pero no hay una discusión informada para plantear una política pública. Y se incluyen generalmente la delincuencia, así de manera general, ¿no? Se alude a la delincuencia en general. Por ejemplo, hay una percepción de que el robo está frecuentemente asociado a los homicidios. Según un estudio que nosotros hicimos en el eje centro-norte costera de Venezuela, solo en 16% de los casos de robo reportados por las víctimas hubo alguna lesión personal. Y el riesgo de muerte entre ese 16% no era mayor a la 1/6 parte. Eso ayuda a situar en contexto y a diferenciar. Nosotros incluso hemos tratado de diferenciar las condiciones del robo y del homicidio para ver cuáles variables son más importantes o relevantes y contribuir, digamos, a la discusión de la política pública. Y llamar a un seminario en estas condiciones en la Universidad Católica, donde la entrada era gratuita, donde se hizo una convocatoria muy amplia, incluso a funcionarios, policías, fiscales, aunque no todos atendieron por diversas razones que valdría la pena conversar. Nos pareció importante porque creo que la función de la universidad fundamentalmente es esa, contribuir a la formación de opinión pública, ¿verdad? Contribuir al afianzamiento de la verdad y los valores trascendentales del hombre, como dice esa bellísima definición de la ley de universidades, y era una oportunidad muy útil para discutir estas cuestiones. Y estoy contento, digamos, por haberlo realizado. Estas ponencias se van a publicar, además el evento fue filmado y se va a colocar en el repositorio institucional de la UCAB, o sea que la gente podrá acceder después a él, porque pensamos pues que es urgente replantear la discusión de la vida, de la política pública frente a la vida y a la delincuencia en un ambiente donde haya intercambio de opiniones fundadas, con conocimiento fundado. Tan urgente replantearlo cuanto, que no sé si ustedes abordaron esa dimensión del problema, pero se está haciendo tan cotidiano eso en nuestro país, que antes era un escándalo. Oye, mataron a una persona y entonces venía una investigación y no había impunidad, pero en este momento uno siente que eso es tan cotidiano como que nos estamos acostumbrando a que todos los días se mate gente y que eso no nos impacta. Cuando se publica ese tipo de noticias, o a lo mejor ni siquiera se publican, son cosas marginales así de sucesos, pero en realidad yo siento que nos estamos como que habituando a una cultura de la muerte. Sí, podríamos decir que es una especie de normalización de la muerte y del homicidio, que es peligrosísimo,
porque bueno, siempre se ha dicho, y la Constitución y el Código Penal lo reconoce, que es el bien jurídico más importante protegido. Las penas del homicidio son las más graves, establecidas normalmente en la legislación. Incluso en algunos homicidios, como el de mujeres, el femicidio, ya la pena de homicidio es de 28 a 30 años, o sea que prácticamente está en los límites de la pena, y hay poca discusión sobre esto. Incluso estamos viendo cosas terribles, como no solo es un homicidio que puede ser entre particulares, sino como la propia policía comienza a ejecutar personas, llegan con listas de personas y entran a barrios y las llamadas ejecuciones extrajudiciales ejecutar personas, e incluso casos en que la policía puede ejecutar a un miembro de su propia fuerza porque no colaboró, no aceptó con ejecutar a otra persona. Además, estas situaciones son... Un caso incluso señalado en el informe de la señora Bachelet, ¿no? Sí. Este caso de ella le dio mucha importancia a ese aspecto. A las ejecuciones judiciales, porque claro, por supuesto eso es un escándalo internacional y por supuesto eso que tú dices creo que es eso, que es una normalización, como un acostumbramiento, y a nivel de las propias racionalizaciones y percepciones de la gente, decir, bueno, si la persona era irrecuperable, no, ¿por qué no matarlo? Entonces ya no hay políticas públicas. La política pública es que chévere que se vayan todos los matones para afuera. Y aquí entonces se reducen los casos y esa sí es la política de Estado. Claro. Eso se le debe al Estado, no. Realmente lo que subyace es lo que nosotros tenemos que analizar. Así es. Y fíjate, con lo de la migración, es también un tema importante. ¿En qué medida la migración ha contribuido a la delincuencia en otros países y ha bajado la delincuencia acá? Uno de los trabajos que se presentó en el seminario, me parece muy interesante, es ver la complejidad de lo que es la tasa de homicidio. El indicador de la tasa es el número de homicidios por 100.000 habitantes. Y lo que se parece observar es que, bueno, ha habido mucha migración, hay gente que habla de 4 millones de venezolanos emigrados. Por supuesto que el homicidio se concentra también en las fajas jóvenes de la población, entre 18 y 30 años, tanto como víctimas como victimarios, entonces evidentemente que la migración tiene un impacto, en la medida en que migran jóvenes de ese tramo de edad, en las tasas de homicidio, pero que es difícil calcular porque habría que corregir también la población que tiene el país para calcular la tasa. Claro. Entonces la información del Instituto de Estadística no está necesariamente Ahora, actualizada. aún así, parece que son de 100.000 hay como, ¿cuánto? Como 56. Bueno, la última tasa que se había reconocido incluso a nivel, digamos, de las cifras oficiales, estaba por el orden de los 70, 80 homicidios por 100.000 habitantes. Pero parte de lo que dice es que hay una complejidad local del homicidio interesantísima. O sea, zonas que tradicionalmente tenían bajas tasas de homicidio, como eran los estados Sucre, los estados Bolívar e incluso algunos municipios del estado Trujillo, han multiplicado las tasas y tienen tasas ahora de hasta 100 y 200 por 100.000 habitantes, en municipios muy concentrados. ¿Por qué? Porque hay algunos factores allí que influyen, como la extracción minera, el tráfico ilícito de drogas, o la situación de carreteras donde transitan muchas mercancías con bandas de jóvenes armados que asaltan en el camino. Entonces hay una complejidad que es importante ver, analizar, para focalizar realmente una política pública de control del homicidio. Claro, claro. Ahora, pero en todo caso, y esto hay una de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofreció, quizás la última cifra, que justamente se dice que se registran 57 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una cifra solo superada por El Salvador, donde la tasa es de 62,1 por cada 100.000. Él dice que es mayor que entre 70 y 80. Claro, pero esta cifra ya está, digamos, claro, este es como un referente y ya es sumamente preocupante. Claro, es gravísima. Ahora, cuando estamos hablando de que hay en ciertos municipios y zonas 200 homicidios por 100.000 habitantes, verán ustedes cuál es la magnitud. Y aunque no sean tan poblados, uno se lo explica, porque ya no es que de repente uno mató al otro, sino que llegan una metralleta y es una masacre. Eso entonces también. Ahí mueren 8, 10, 20, 50, qué sé yo. Se dice que es muy importante ver también el número de víctimas por cada suceso de homicidio, porque la gente tiende a pensar un suceso, una víctima, y no es así. Entonces eso aumenta también la complejidad y la revisión de este problema. Esto de la percepción que tienen los homicidas es una cosa que podría parecer como extraña, por decir algo. Bueno, y si usted va a ver los homicidios, ¿por qué le va a preguntar a los propios victimarios qué fue lo que pasó? Nosotros pensamos que es muy importante porque son personas que no son escuchadas normalmente, que han sufrido ya un castigo. Nosotros incluso utilizamos un protocolo de que las personas que entrevistamos ya estaban condenadas y tenían sentencia definitiva para no incurrir en el problema
ético Claro, de que fueran a hablar de una cosa de que les presumir podría que- traer exacto. consecuencias negativas. O sea, que se ha usado un protocolo incluso de seguridad para eso. Y hay también entrevistas con adolescentes. Entonces lo que hemos descubierto es que hay muchas variedades de homicidios. El homicidio no es una categoría única. Por ejemplo, homicidios cometidos por razones pasionales en personas de más de 30 años obedecen a motivaciones completamente distintas y con significados distintos a los que cometen jóvenes que pertenecen no necesariamente a bandas, pero que están compañeros de los pares, que es un homicidio más horizontal, que está asociado de alguna manera también a los mercados ilícitos, pero donde lo curioso es que las personas no se definen necesariamente como enemigos, que es la idea tradicional de la culebra, que hay una lucha irreconciliable por una disputa del territorio, sino que siendo amigos, porque violan una pauta de conducta, de comportamiento, se recurre al homicidio, porque como dice uno de los homicidas, ustedes con sus leyes y nosotros con las nuestras. Es decir, Que las tienen. eso refleja también que hay un código, digamos, no me atrevería a decir que es cultural, como algunos podrían sugerir, pero por lo menos un código de resolución de problemas donde la policía y los órganos de justicia ya no son invocados para resolver este tipo de disputas, sino se recurre a otros medios en casos Acción muy violentos directa. y totalmente al margen de la legalidad. ¿Y eso ocurre en Venezuela? Eso está ocurriendo en Venezuela. Estos datos de estas entrevistas vienen de Venezuela. Hay unas contribuciones también muy interesantes sobre el concepto de castigo, porque tú lo decías, hay una sensación como de impunidad. Pero Que ya la gente ni denuncia. claro, pero la cuestión es que esa supuesta impunidad depende también de quién es el homicida y quién es la víctima. Claro. Porque si resulta, por ejemplo, víctima un miembro del cuerpo policial, no habrá impunidad ninguna y probablemente no va a haber proceso porque va a haber una ejecución a posteriori. Entonces ahí no habría impunidad, lo que hay es un castigo extralegal. Y los niveles de impunidad y lo que sienten los propios victimarios en cuanto a las penas que sufren, es importante conocerlo. Porque mucha gente dice, bueno, que los encierren todos a la cárcel, pero hay que ver que también un proceso penal, desde la propia captura de la policía hasta la sentencia, es ya un castigo, porque están sometidos a condiciones, digamos, muy aversivas de detención. La detención preventiva se practica uniformemente y en el homicidio no hay forma prácticamente de escapar de eso. De modo que cuando los victimarios hablan de las penas sufridas, cuentan desde el momento en que los capturó la policía, desde el momento en que la policía aplicó castigos también extralegales cuando estaban en detención, y todo eso hay que considerarlo en la perspectiva de lo que es el castigo del homicidio. Entonces es una perspectiva, digamos, que luce como poco convencional, poco usual, pero que hay que incorporar indudablemente en la discusión del tema. Ahora, nosotros queda medio minuto, pero esto está tan interesante que de verdad vale la pena hacer un programa como de 1 hora sobre esto, porque son demasiados los aspectos, ¿no? Pero ¿qué conclusión llegaron ustedes en relación al castigo propiamente? O sea, el castigo de Estado sobre la... Bueno, por supuesto que en esto hay distintas posiciones y el seminario es plural y eso refleja también posiciones ideológicas de las distintas personas que contribuyen. Pero las ponencias que estaban centradas fundamentalmente sobre el castigo insistieron básicamente en lo siguiente. En primer lugar, el Estado, para tener legitimidad y soporte de la población, debe castigar dentro de los límites de la legalidad. Es inconcebible castigos no solo mediante ejecuciones extrajudiciales, sino incluso condenas que se aplican violentando los estándares procesales, forzando la admisión de los hechos después de que ya se ha cumplido un periodo largo de detención preventiva, porque eso fuerza, digamos, una admisión de culpabilidad que en condiciones normales no se produciría, y también previendo fundamentalmente que para que haya un consenso social sobre el castigo, hay que tomar en cuenta también la perspectiva de los homicidas y cómo ellos perciben el castigo. Y en eso ustedes han hecho un trabajo fabuloso. Y en eso estamos trabajando. No ha concluido todo, pero seguimos trabajando. Y seguimos nosotros con la intención de continuar esta conversación. Muchas gracias. Para saber un poco más de lo que ustedes han investigado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.